Hendaya. Juan Carlos García Goena. Fue asesinado al explotar una bomba en su coche en julio de 1987. Fue la última víctima del GAL. No pertenecía a ETA. Yo es que necesito saberlo. Por muy dura que sea la verdad, yo necesito saberlo. Porque es que estos días me estoy haciendo una pregunta. Pues posiblemente mi hija, la segunda, hubiese ido con él. Seguramente, porque siempre salía con ella. Yo necesito saber. Quiero saber por qué, por muy dura que sea, la verdad. Biarritz, 24 de diciembre de 1984. El GAL tirotea por error al ciudadano francés Robert Kaplan. Ocurrió la víspera de Navidad. Él fue a tomar un café donde trabajaba. Entró y le metieron 4 balas en el cuerpo y murió 10 días después. Biarritz, 15 de junio de 1984. El GAL acciona una motobomba. Muere un dirigente de ETA. Pues salimos de ahí mismo, veníamos aquí, progresamos y la moto estaba aquí mismo. Luego al pasar a este lado, explotó, a mí me echó para arriba unos metros, fuimos ahí. Al caer, el fotógrafo ya estaba a 10 metros, 7 o 10 metros de aquí. Y luego estaba sacando fotos, eso, pues no sé, fuimos corriendo para adelante. J'ai vu absolument un Carrefour complètement dévasté. Vi un cruce completamente destrozado por las llamas, muchos heridos, cristales rotos, 2 coches que estaban ardiendo y empecé a disparar mi máquina de fotos. Y después de 10 minutos me di cuenta de que había sido un atentado que había tenido lugar. Había una parte de una moto en el suelo, calcinada, y en ese momento vi que salían de las llamas 2 personas, estaban gravemente quemadas. Una de esas personas tenía un brazo completamente destrozado y la otra persona estaba en calzoncillos. L'une avait le bras, pour ainsi dire, complètement déchiqueté, et l'autre était en slip, soufflé par l'explosion. La opinión pública tomó conciencia de las acciones del GAL por esta fotografía publicada por la revista francesa Paris Match. Los pistoleros de esta organización habían matado ya a 10 personas, casi todas ellas miembros de la organización terrorista ETA. Bayona, País Vasco francés. La calle Panecó fue durante mucho tiempo un símbolo para los miembros de ETA que huían de la justicia española. Los bares de esta calle, la calle Panecó, eran frecuentados por todos ellos. ¿Cómo se puede explicar que se produjeran 7 atentados en este mismo lugar? Porque estaba en el corazón de la lucha. Porque adentro de que todos los de la ETA, de los refugiados, que puede ser parte del comando, creo, que estaban viviendo por aquí, bueno, tenían sitios por aquí. Desde que los comandos del GAL pusieron su punto de mira en la calle Panecó, la desconfianza se ha instalado en el casco viejo de Bayona y los dueños y clientes de los bares no quieren saber, todavía hoy, nada con los periodistas. 10 años después, la huella de los GAL sigue viva. Bayona, Bar Cayeteña, 20 de diciembre de 1983. Muere Catu, dirigente de ETA. No quiero, simplemente que nos contara qué es lo que sucedió nada más. Pero bueno, solo contar cómo sucedió, pero no quiero, no, aunque haya pasado 10 años, simplemente eso se me decidió decirlo. Espero que no. Bar Monbar, 25 de agosto de 1985. Mueren 4 militantes de ETA.
Bar Baktsoki, 8 de febrero de 1986. 7 heridos. Entre 1983 y 1987, el GAL mató a 28 personas en el sur de Francia. La reapertura del caso GAL ha llevado a la cárcel a los máximos responsables de la lucha antiterrorista de aquellos años. Hasta la llegada de Baltasar Garzón el otro día en Bayona, es decir, hasta hace 4 días prácticamente, solo se hablaba de que había bajado la peseta en España. Prácticamente ningún periódico en Francia ha hablado seriamente de los GAL. En ningún momento se ha hecho aquí un trabajo serio de periodismo, sabiendo, como ya sabíamos, que el GAL solamente ha operado aquí, en nuestras calles, en nuestros bares, en nuestras casas, en nuestras familias. Le GAL n'a pas opéré qu'ici, dans nos rues, dans nos bars, dans nos familles, dans nos maisons. Cuando surgen los GAL, en España ocurrían cosas como esta. A comienzos de los 80, el terrorismo se cobraba un muerto por semana. Operaban en España ETA militar, ETA político-militar, los comandos autónomos, el Grapo, el ejército guerrillero del pueblo gallego, Terra Lliure, grupos anarquistas radicales y la AAA. La actividad terrorista en España era la más alta del mundo. 1983. Los socialistas acaban de llegar al poder. Su ministro del Interior se tiene que multiplicar para estar presente en los funerales de miembros de las fuerzas de seguridad asesinados por ETA. Pero muy emocionadas palabras. Estamos en este momento rindiendo homenaje a 2 guardias civiles que han sido asesinados por los enemigos del pueblo. Barrio Nuevo y su equipo se encontraron al llegar al ministerio con el aparato policial del franquismo en pleno funcionamiento. La transición había pasado de largo por allí. Muchos de sus funcionarios habían jurado vengar la muerte de la primera mujer policía en acto de servicio. La inspectora María José García Sánchez, hija de un guardia civil, encontró la muerte a manos de ETA, cuando, con un grupo de policías, se disponía a detener a un comando de la organización terrorista en esta calle de Zarauz. Miquel Goicoechea, Chapela, jefe del comando que la mató, sería asesinado en San Juan de Luz 2 años después. Entonces de repente vi de aquel lugar que salían 2 hombres, vi como uno se apoyaba, el arma era muy grande, la ponía en el suelo para salir, y vi primero que salía uno y luego salía el otro, porque ese lugar es profundo. Entonces para salir hicieron eso, y yo fue en el momento que les vi a ellos que me di cuenta que había pasado algo. Entonces me dirigí corriendo al lado en el que estaba él y vi que estaba en el suelo. Hacía muy poco que los GAL habían hecho público su primer comunicado. Tras denunciar que los asesinatos, secuestros y extorsiones de ETA en España se programaban y dirigían desde suelo francés, el GAL anunció que en el futuro cada asesinato de la banda terrorista tendría la respuesta necesaria. También en aquellos días, ETA político-militar secuestra y asesina al capitán de farmacia Alberto Martín Barrios. Son cada vez más los políticos que unen sus voces a las de los policías pidiendo mano dura contra ETA. Sugieren combatir a la organización con sus mismas armas y en su mismo terreno. Cuando la izquierda llegó al poder, en Francia, en los años 83 y 84, los etarras se beneficiaban de una especie de santuario. Aquí no se les podía perseguir. Francia era tierra de asilo. Entonces cruzaban la frontera de Francia a España, cometían sus atentados y regresaban de nuevo a Francia. Y aquí no se les podía tocar.
La misma idea es expresada de forma más cruda por analistas de la Guardia Civil. Este documento reconoce la dificultad de luchar contra ETA debido a las facilidades que encontraban en suelo vecino. El informe dice que Francia era la base logística, el lugar de descanso y refugio de los liberados de la organización terrorista. Hasta aquí se desplazaban los empresarios españoles para pagar el impuesto revolucionario en medio de la pasividad de la policía francesa. Antes había en el barrio Sant Andrés mucha vida, porque todas las noches tenían, no sé, 200, 300 refugiados con sus amigos de aquí, las amigas, todos los bares estaban llenos. No que hacía fácil para el gal de tirar, ¿eh? San Juan de Luz, junio de 1984. Funeral por Tomás Pérez Revilla, dirigente de ETA, asesinado por el GAL. Son muchos ya los compañeros asesinados de Sodison que han sido asesinados sensualmente. Son también muchos los compañeros al muerto combate. Las palabras del dirigente de HB, Chomin Zuloaga, se producen en las mismas fechas en las que un policía español de los servicios de información realizaba a la televisión francesa estas sorprendentes declaraciones. Bueno, el GAL en este gobierno, pues, digamos, se coció. Se creó en una junta de seguridad en la que participaban todos los altos jefes de la policía. ¿Cómo luchar contra el GAL? Pues había que, o sea, ¿cómo luchar contra ETA? Quiero decir, pues entonces en esta reunión en la que participó el general Casinello, el comisario de información, el director de la seguridad del Estado, entonces Rafael Vera, y un hombre muy cercano al director de la policía que se llama Paco Álvarez, Francisco Álvarez, que fue incluso también muy cercano con esa, que fue el que dio las siglas del GAL, dijo, y yo creo que deberíamos llamarle GAL. Hace 11 años y en presencia de Julián San Cristóbal, hoy también en prisión, un periodista le hacía estas preguntas a Francisco Álvarez. ¿Es usted creyente y cree en Dios? Sí. ¿Puede usted jurar? Yo no soy del GAL. Yo no soy del GAL. Hoy este hombre está en la cárcel, pendiente de juicio. También han entrado en prisión otros responsables de la lucha contraterrorista de aquellos años. El subcomisario José Amedo Folce fue condenado a 108 años de prisión por pertenecer al GAL. Entonces dijo que no recordaba nada. Hoy, ya en libertad, ha recobrado la memoria para implicar a la cúpula del Ministerio del Interior. Lo que es incuestionable es que todavía puedo decir más cosas. Mi artillería ha sido cargada, no se ha descargado del todo. Que digan ellos, y yo esperaré un momento oportuno para decir lo que todavía puedo decir. Al principio de los GAL, los políticos callaron en Francia y España. En el País Vasco francés, sin embargo, los golpes de los grupos antiterroristas estaban provocando cambios claros en la tradicional permisividad de la opinión pública. Bayona, marzo de 1985. El bar Pyrénées se encuentra abarrotado. Los alumnos de la Escuela de Comercio celebraban una fiesta cuando se escuchan los disparos. Y veo que él estaba matando a gente, que toda la gente se marcha a casa, y aquí estaba Picardea, que estaba atrás de la puerta y que estaba elegido por aquí y que se marcha al suelo. Y después aquí había también muchos que han corrido aquí, y la bala pasaba por aquí hasta le salió del otro lado y tomaba abajo, y aquí Pecastén, que ha corrido primero hacia la cabeza y que se murió. Se cumplen ahora 10 años del ametrallamiento del bar Pyrénées, en el que resultó muerto el súbdito francés Benoît Pecastén y heridos otros 3 clientes.
Los atentados del GAL provocan un miedo generalizado. Por vez primera aparecen octavillas como esta en la que se pide la expulsión de los etarras del sur de Francia. Decían, se puede comprender que otros grupos anti-ETA vengan a arreglar cuentas. Entonces aquí, antes que tener esos crímenes, hay que mandar fuera a los etarras. Ese era el objetivo. Nadie quería reconocer oficialmente que era el Estado español. Decían que eran arreglos de cuentas. Era el lenguaje oficial de todos los alcaldes de la región. Le langage oficial de tous les maires de la región. En Daya, 1 de marzo de 1984, el ferroviario francés Jean-Pierre Leiva es asesinado por error. Los franceses entierran a sus muertos. En sus funerales no hay símbolos ni discursos, tan solo silencio. Esta es una placa conmemorativa de algunas de las víctimas del GAL instalada en Hendaya. La familia de Jean-Pierre Leiva se negó a que apareciera su nombre. Oye, lo que les importaba, a muchos de los franceses lo que les importaba, pues ando con los riesgos. Pero pues, si los GAL están matando a los refugiados, pues que se lleven a los refugiados lo más lejos posible. Y que el GAL los mate allí. Una razón, era un terrorista. Sin embargo, el fenómeno de la guerra sucia no era nuevo. Tenía ya 10 años de existencia. Una de sus víctimas más importantes fue este hombre, José Manuel Taboada, el Choco, un agente histórico de ETA. A comienzos de 1979 sufrió un atentado en San Juan de Luz que lo dejó prácticamente ciego y con graves secuelas en todo su cuerpo. Hasta 4 siglas diferentes reivindicaron la acción. Todavía no había nacido el GAL. Antes de que este grupo empezara a actuar, la llamada guerra sucia se había cobrado 40 muertos en más de 200 atentados. La mayoría se llevaron a cabo entre los círculos de refugiados por organizaciones que nacían y morían con igual velocidad y que se escondían bajo siglas como DAE, Grupos Armados Españoles, la AAA o ATE, Antiterrorismo de ETA. Los comandos de estos grupos actuaban selectivamente. En 1979 fue herido por 2 impactos de bala el entonces número 1 de ETA, Chomín Iturbe. Poco después, y tras perseguirlo por las calles de Bayona, el batallón vasco español asesinaría a Enrique Álvarez Gómez, Corta. El coche que venía de aquí le llamó por su nombre, él se giró y bueno, le mataron. La puerta toda la cristalera se lo dio aquí. Pero la acción más espectacular se produce en las Navidades de 1978. El cuerpo del dirigente etarra, José Miguel Peñarán Ordeñana, Argala, quedó destrozado tras explotar una bomba colocada bajo su coche. Con la muerte de Argala, el batallón vasco español asesinaba al cerebro del atentado de Carrero Blanco, ocurrido 5 años antes. ¿Cómo pudo actuar tan impunemente el GAL durante 5 años? ¿Contó con la colaboración de la policía francesa? ¿Quién estaba detrás del GAL? Prisión de alta seguridad de La Nemezan, en el suroeste de Francia. Aquí cumple condena desde hace 10 años Pierre Valdés, el primer pistolero del GAL detenido minutos después de haber cometido el atentado. Valdés es el autor del asesinato de Benoît Pecasteny, estudiante de comercio. Su objetivo era, sin embargo, asesinar al militante de ETA, Kepa Picarea, que quedó herido. Avísame porque Picarea se va al suelo, cuando le toca, se va al suelo y estaba dando con la pistola.
Su familia defiende que Pierre Valdés, condenado a cadena perpetua, fue un chivo expiatorio. Ça a été le premier qu'ils ont attrapé, soi-disant, puisqu'ils disaient que c'était mon frère qui faisait partie du GAL. Fue el primero que cogieron. Decían que mi hermano formaba parte de los GAL y querían que sirviera de ejemplo para Francia y para todo el mundo. Le condenaron a cadena perpetua por todo lo que había ocurrido. Mi hermano pagó por todos aquellos atentados. C'est mon frère qui a payé tous ces pots cassés, quoi. Que estoy sufriendo, ¿cuántas veces estoy sufriendo de esa explotación? La familia Valdés es de estrato social muy bajo. El ambiente de los bajos fondos fue el preferido por los mercenarios del GAL para reclutar a sus miembros en el AMPA parisino y marsellés. También acudió a los suburbios de Burdeos. La mayoría de los mercenarios que nutrieron el GAL se pasean por estas calles del casco viejo bordelés. Casi todos ellos han conocido la prisión, aunque por otros delitos. Aquí, por $500,000 de pesetas, se puede contratar un pistolero a sueldo. Este hombre compartió celda en la cárcel con mercenarios de los GAL. Conoce secretos que reveló a este equipo de investigación con la condición de no ser identificado. Ellos comentaban lo que habían hecho en el País Vasco, cómo iban lo que hacían allí, que bajaban, mataban, se quedaban 4 días en Bayonne y subían derecho a Burdeos, que era la base de repliegue que estaba aquí en Burdeos. ¿Quiénes les contrataban directamente? ¿Quiénes hablaban con ellos? Gente más vieja que ellos, gente que eran del batallón vasco español, y que los habían reclutado aquí en Burdeos, y cada vez que tenían que hacer una misión tenían que llevar 2 fotos para el carnet de identidad, permiso de conducir, y bajaban de Burdeos, iban allí, cometían el crimen y después subían otra vez a Burdeos, que era la base de repliegue. Bayona, 8 de febrero de 1986. El GAL atenta contra el bar Batsoki, hiriendo a varias personas, entre ellas Ana Gore, una niña de 3 años. Estábamos en un bar con mi hija pequeña y otra niña pequeña, ¿no? De unos 3 años los dos. Empezaron alguien se dio cuenta de que entraba alguien armado y me tiraron, nos dijeron todos al suelo. Creo que sonaban bastantes balas. Y bueno, luego fue todo muy rápido y no sé. Luego se acabó todo y nos vimos heridos. Según consta en el sumario de los GAL, uno de los mercenarios que atentó contra el bar Batsoki declaró que los reclutadores les habían dado orden de matar a todos los que encontraran en el local. Este documento contiene la única investigación realizada por la policía española sobre las actividades del GAL. En él se reconoce que hubo una primera etapa en la que aquellos actuaban con eficacia, pero en sus 2 últimos años, los GAL, según el informe, operaron de forma más burda, sin información definida, con apoyo escaso y realizando la acción de modo indiscriminado. Viendo el número de atentados que se han cometido, el número de atentados que quedan sumados sin ninguna pista, demuestran que había algunos que sí trabajaban, entre comillas, muy bien. Y después ha habido chapuceros, porque ha habido gente que por 30.000 francos o 50.000 francos han hecho, bueno, cualquier cosa, y son los que realmente se han cogido, porque a los otros no se les han cogido, ¿no? Quienes sí se salvaban eran los integrantes del segundo escalón, los reclutadores. Él es Georges Mendey, acusado de contratar mercenarios para los GAL. Los reclutadores formaban un eslabón intermedio que no tomaba parte directa en los atentados. Su misión era captar a los mercenarios a los que proporcionaban armas, dinero e instrucciones. Así lo hizo Ismael Miquel, que reclutó en Barcelona al grupo de extrema derecha que mató por error al ciudadano francés Robert Kaplan,
Cuando caía el comando, al reclutador se le facilitaba la cobertura para, llegado el caso, salir fuera del país. Cuando se producen las detenciones, Ismael Miquel, y ya está publicado hace ya algunos años, según dice, recibió una información que le permitió salir legalmente de España. Y salió con su pasaporte. Ismael Miquel cumple condena por narcotráfico en una cárcel de Tailandia. Era confidente de la policía. Tanto su abogado, Alberto Salazar, como Miguel Castells, que defendió a víctimas del GAL, coinciden en señalar que las responsabilidades estaban más arriba. Los que caen, pues hablan de que Ismael Miquel les indicaba que detrás de él estaban altos policías, ¿no? Un hombre que ha sido utilizado cuando él, por reivindicar una serie de situaciones suyas personales, se prestó íntegramente y totalmente a una colaboración que creía que era al servicio del Estado. Hasta el momento, 39 personas han sido condenadas en Francia, Portugal y España por pertenecer al GAL. El misterio envuelve la identidad de quien ha sido considerado su miembro más activo, una mujer a la que se le atribuyen 5 atentados. Una persona assise à la deuxième table et au comptoir ici. Había un señor sentado en una de estas mesas y aquí, en la barra, había otro señor que hablaba conmigo. Una persona est entrée par ici. Entró una persona por aquí. Era así, un poco más baja que yo. Esta persona iba vestida de negro, con una capucha y con un arma en la mano. Elle avait une arme, mais on aurait dit un pistolet en bois, et comme c'était l'époque du carnaval... Como era la época de carnaval, yo creí en un primer momento que se trataba de alguien disfrazado. Elle m'a regardé d'abord, elle m'a regardé, y moi qui étais ici... De repente me miró y a continuación escuché una detonación muy fuerte. Volví a escuchar más disparos, me entró mucho miedo y me tiré al suelo, ocultándome detrás de la barra. Después salimos al pasillo y allí fue donde encontramos la capucha y el arma que había utilizado en el atentado. En 6 meses de actividad, esta mujer, identificada como la Dama Negra, hirió a 6 militantes vascos de ETA y mató a 2 ciudadanos franceses de raza gitana. A pesar de su aparente fragilidad, medía 1,5 metros, la Dama Negra fue un símbolo entre los mercenarios del GAL. Su identidad sigue siendo un enigma. Sin embargo, todos los indicios apuntan a Dominique Tomàs como la auténtica Dama Negra. Era amiga íntima de José Amedo. Usted es una mujer como yo. Puede tener un romance con un señor y no saber nada más de él. Y al final no entender lo que pasa. Dominique Tomàs se encuentra desde hace un año en la cárcel de Perpiñán, condenada por asociación de malhechores. No se ha podido demostrar, a pesar de las frecuentes acusaciones, que fuera la Dama Negra, pero quedan los testigos de sus acciones. Después pasa otra... La gente se fue por ahí, para atrás, y el tío... Aquí, muchas... Aquí, después Conseguir armas no era un problema para los mercenarios. La propia Dama Negra utilizó en sus acciones granadas, pistolas automáticas, fusiles de repetición y hasta un Winchester. Los mercenarios se deshacían de ellas tras cometer los atentados. Además, se utilizaron carabinas, metralletas y sofisticados explosivos. Jean-Pierre Chéry, uno de los mercenarios más sanguinarios del GAL,
perdió la vida mientras manipulaba uno de estos explosivos. Para gente que les aprende a confeccionar bombas con materiales que venían de España, porque aquí es muy difícil encontrar todo ese plástico, bombardeos, balas, armamento y todo eso es muy difícil de encontrar aquí. Y además lo que es más probable que las pruebas que habían, como las dudas o cosas así, que han tenido que estar, la policía las ha recogido y ya las ha eliminado. Esas pruebas están eliminadas. Porque con saber de dónde una bala sale, en una bulla, en un casco, se encuentra dónde viene la bala. Y esas balas han venido de España. Eso es seguro que han venido ahí. La investigación policial realizada a raíz de la muerte de García Goena puso de manifiesto que el material explosivo utilizado en el atentado había sido fabricado en España por Explosivos Río Tinto. También procedía de nuestro país la munición utilizada en los atentados contra los bares Consolación y Batsoki. Las balas fueron fabricadas especialmente en Alemania con destino a la policía española. Bayona, 4 de la tarde. Hemos querido comprobar en tiempo real lo que se tarda en recorrer la distancia que separa la comisaría de policía del bar Monbar, uno de los bares atacados por el GAL y en el que murieron 4 militantes de ETA. Nos llevó poco más de un minuto, muchísimo menos que el tiempo utilizado por los agentes franceses aquel 25 de septiembre de 1985. Un misterio. Que ocurre un atentado, 2, 3, pero hubo 10 muertos, en más lejos a 300 metros de la policía. Si tú puedes explicar eso, yo no lo puedo. Tengo mis ideas, pero hay algo que no marcha en este tipo de asunto. Porque la policía hizo muchas rondas en las calles y además estaba en el sitio y la gente del GAL marchaba tranquilamente. Eso hay algo que no es normal. Siempre fue igual. En los 10 atentados que se cometieron en la Petit Bayonne, ningún mercenario fue atrapado por la policía. Y ello a pesar de que la disposición del barrio favorecía un rápido control. El casco viejo de Bayona es una especie de isla. Para acceder a él es necesario pasar por uno de los 3 puentes que lo unen a la ciudad. Los mercenarios del GAL, sin embargo, se movían a sus anchas por estas calles. En el atentado del bar Consolación sí hubo un detenido, pero, como otras veces, su captura fue obra de los propios clientes del bar. San Juan de Luz. Aquí estaba el bar Consolación. En febrero del 86, mercenarios portugueses tirotearon a varios de sus clientes. Desde un colegio cercano, Pachi Zamora, que daba clases de gimnasia, oye los disparos y a continuación ve a 3 individuos que corren con armas en la mano. Me fui corriendo detrás de ellos, los alumnos habían entrado en el colegio, me fui corriendo, pero poco después un coche me impidió de seguirles y uno se escapó por la izquierda, otro por la derecha y estaba un poco perdido, pero un poco más después vio al que estaba bastante fuerte y entonces me siguió hasta la estación donde fue capturado. El escaso celo de la policía francesa obligó a los residentes vascos a establecer su propia autodefensa. Según un informe de la Guardia Civil,
Estas patrullas llegaron al extremo de pedir la identificación a las personas que transitaban por sus lugares de residencia. El GAL aprovechaba la caída de la tarde para llevar a cabo sus acciones. Una excepción fue el atentado con motobomba del bar D.A.U. en Biarritz, pero en este caso la intensa vigilancia policial desapareció unos minutos antes de la explosión. Estábamos tomando en el bar una cerveza y dice Tomás, pues va a pasar algo porque está dando vuelta la policía, dar vueltas, daba cada minuto, iba a pasar una, dos veces y es la misma manzana que siempre daba la vuelta, siempre el mismo recorrido. Y ellos también sabían que es allí mismo que iba a pasar el atentado. Y luego pues salimos de ahí y estaba el fotógrafo que estaba bien avisado por la policía que iba a pasar algo ahí. A pesar de sus explicaciones, nadie cree que fuera por casualidad. François tuvo que comparecer ante un juez y explicar que no tenía información previa de que se iba a cometer un atentado en aquel lugar. Son primer réflexe aurait été de m'accuser comme association. El juez me llamó, me presenté como inculpado, pero después de ver las pruebas y mi coche, era evidente que yo no tuve nada que ver. Et que tout de suite pour lui c'était complètement évident que j'étais là par hasard. Ce n'est après que quand on a vu la parution de Paris Match. Cuando vimos el Paris Match, fue entonces, al ver el reportaje publicado, cuando nos dimos cuenta con certeza de que había un fotógrafo en este lugar, justo cuando se cometió el atentado. ¿Qué se puede decir de esto? Según la revista Paris Match, fue una casualidad que estuviera aquí el fotógrafo. Pero bueno, es bastante difícil de creer. Es un asunto, desde luego, para reflexionar. Se ha demostrado que la documentación intervenida a los mercenarios procedía en muchos casos de los archivos de la policía francesa. Gran parte de esta información tenía su origen en la comisaría de Bayona. Allí trabajó este hombre, el inspector Castells. Amigo ha reconocido que era uno de los policías franceses que le facilitó datos sobre los domicilios y movimientos de Tarras en Francia. El primer mercenario detenido tenía en su poder copias de fichas policiales y fotografías de miembros de ETA, entre ellas las de Mikel Goicoechea, Chapela. Y ahí me enseñaron las fotos que le habían encontrado a Pedro Sánchez, que estaba detenido porque había tomado parte en el atentado de Mareuil. Entonces eran fotos de Mikel, como las fotos que él había entregado a la policía francesa para tener sus papeles, lo que las había diferentes, unos habían hecho gafas, otros barba, otro, todas estas, y a nosotros no se nos había avisado que a Pedro Sánchez le habían encontrado estas fotos. Eran policías, eran cómplices en el Estado francés, policías franceses, militares franceses y sobre todo truhanes de Marsella y de Burdeos. También eran de otros sitios. Eran gente que venían aquí a asesinar, no solamente a refugiados de ETA, sino también a ciudadanos franceses. Han muerto muchas personas. De los 27 muertos, 8 de ellas eran franceses, de Biarritz, de Bayona, habitantes también de otros pueblos, gente que vivía aquí, gente que no tenía absolutamente nada que ver, y todos ellos han sido asesinados. Este es el centro de la Legión extranjera en Bayona. Aquí conoció Amedo al policía francés Castells. Se lo había presentado el comisario Guy Mech, que ya colaboraba con los GAL. Amedo ha asegurado que fue hasta su domicilio con más de 12 millones de pesetas en un maletín para pagarle la documentación facilitada. Mech moriría en un accidente de tráfico en extrañas circunstancias. Su coche se estrelló contra un árbol en una recta. También ha muerto ya Castells. Ellos han sido los dos policías franceses implicados, hasta hoy, en la trama de los GAL. El ministro del Interior francés, Charles Pasqua, aseguró en una emisora de radio el 25 de mayo de 1986, en pleno apogeo de la actividad de los GAL, que los mercenarios eran personas pagadas por un Estado para ajustar cuentas en territorio francés. Estas fueron sus palabras. Nos oponemos totalmente a las actuaciones en suelo francés de personas que al margen de la ley son pagadas por un Estado para ajustar cuentas sobre nuestro territorio. Haremos todo lo que podamos para combatirlas. Pierre
mercenario de los bajos fondos de Burdeos. Georges Català, abogado de Dominique Tomás, más conocida como la Dama Negra, y el subcomisario José Amedo Fonce no dudan al asegurar que fueron altos cargos de la policía española los que dirigieron las operaciones de los GAL. Sí, es evidente que trabajaban por el Ministerio del Interior español. Todo el mundo lo sabía, todo el mundo lo comentaba y ellos mismos lo decían que trabajaban para ellos. Fue la policía española, al más alto nivel, la que arregló sus cuentas con los vascos y, por tanto, había ramificaciones en España y en Francia con gente importante. Y aquí hay que ver nombres propios. Y los nombres propios existen. Faltan unos cuantos, pero existen nombres propios. Y los nombres propios, indudablemente, están dirigidos por un nombre propio muy importante. Evidentemente. Las sospechas de connivencia también han alcanzado a algunos miembros de la magistratura francesa. Este es el juez Michel Swann. Desde su juzgado de Pau, dejó en libertad a 11 mercenarios de los GAL, alegando defectos de forma. Así veía este magistrado el problema. Los mercenarios del GAL son reclutados por los industriales españoles, empresarios e industriales que ya estaban cansados de pagar el impuesto revolucionario. Ellos estaban apoyados por los servicios secretos españoles. Son gente que envían los comandos a Francia a la caza de los etarras. Esto afecta, desde luego, al problema de la legitimidad de Francia. En definitiva, es que el GAL emplea los mismos métodos que ETA. Seulement ce qu'il y a de... c'est que le GAL emploie les mêmes méthodes que l'ITEA. A menudo, las pruebas aportadas no eran tenidas en cuenta. Que no nos hicieron caso es evidente, porque yo el día siguiente del atentado, la policía judicial me trajo unas planchas con fotos de gente y reconocí a Talví. Ellos me hicieron reconstruir los hechos para probar que yo podía reconocer a alguien desde la distancia en la que estaba y se demostró que sí. Luego, cuando Talví fue detenido, tuvimos una prueba de reconocimiento. Yo lo volví a reconocer y estuve delante de él. Pero Talví hoy en día está en la calle y no ha sido acusado de la muerte de mi compañero. Otras veces se producían extrañas coincidencias. Tras el atentado de la motobomba, en Biarritz fueron detenidos y condenados a cadena perpetua los mercenarios franceses Carballo y San Pietro. 8 días antes, estos mismos hombres habían sido contratados en Pau por el partido de Giscard d'Estaing, el RPR, como guardaespaldas de Simone Veil, cabeza de lista al Parlamento Europeo. En el tema en el que yo intervine, de los atentados de Bacho y de Consolación, los mercenarios portugueses dijeron que ellos les acompañaba un policía francés, un tal Louis, supongo que es un nombre supuesto, en Francia, que es el que les señalaba los objetivos. En las memorias, o mejor dicho, en el relato de Amedo, en el relato del arrepentimiento de Amedo, aparecen implicados policías franceses. En este parking se desarrolló la primera acción de los GAL, el secuestro de Lassa y Zabala. Todavía hoy, 12 años después, no se sabe qué ha sido de ellos. Sin embargo, algunos mercenarios han declarado ante el juez Garzón que, tras ser torturados, sus cuerpos fueron enterrados en cal viva en algún punto de estos parajes, en Fuenterrabía. Como te digo ahora, Antena 3, España. Los policías franceses recelan de quienes hurgan en el asunto de los GAL. Nuestro equipo se vio obligado a dar explicaciones sobre su trabajo mientras rodaba en Bayona. No fue la única vez. La guerra sucia no consiguió acabar con el terrorismo de ETA. Documentos internos de la Guardia Civil reconocen que el acoso de las acciones de los grupos antiterroristas provocaron una crisis en ETA y dificultaron sus movimientos en el País Vasco francés.
Año y medio casi más tarde, el último atentado del GAL ocurrió en el mes de julio de 87, y este último atentado del GAL parece que fue una última presión para que el gobierno francés acepte definitivamente los criterios del gobierno español acerca del caso vasco. La trama de los GAL se convertiría 12 años después en una bomba de efectos políticos retardados.